¿Qué tal? Bien, vamos a entrar ya en el desarrollo de los ejercicios, tanto en PCI como en Java, y tenemos un ejercicio bastante sencillo, bastante simple, pero muy aparte de la simplicidad del ejercicio, vamos a ver cómo podemos hacer que funcione este ejercicio justamente tanto en PCI como en Java, una vez traducido. Entonces, justamente tenemos nuestros paneles que ya habíamos mencionado en el video de la presentación, con el objetivo de poder ver tanto el desarrollo en PCI como la traducción en Java y también la ejecución respectiva de ambos elementos. ¿Ok? Entonces el ejercicio que tenemos ahorita es cómo obtener la suma de dos números cualesquiera, dice, ¿no? Bastante sencillo. Introducir los números por pantalla, por medio del por teclado, perdón, en pantalla, y luego obtener la suma de esos dos números. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a crear aquí acá tenemos ya el enunciado, acá tenemos el enunciado justamente. Siempre que manejemos un enunciado vamos a manejarlo acá de manera que lo podamos ver a la par que lo vamos construyendo, si es que por ahí se nos olvida algún indicador. Correcto, entonces el título le vamos a poner acá suma, ¿sí? Así se va a llamar nuestro proceso. Entonces, en PCIN normalmente pues lo que hacemos primero es definir los elementos con los cuales vamos a trabajar. Por ejemplo, si dice que sume dos números cualesquiera, entonces yo puedo comenzar definiendo acá a través de la palabra reservada a definir, por ejemplo, el número uno y el número 2, ¿no? Ambos, al ser de tipo entero, aunque no nos dice si voy a trabajar números enteros o reales, entonces en este caso simplemente se cambia digamos, el tipo de dato, se le dice como entero, para nuestro ejemplo, punto y coma. Entonces, ya sabemos que podemos declarar dos variables de este modo sin necesidad de declararlas una por una. Luego de haber definido las variables, lo necesario en este caso es que esas variables sean inicializadas. Pero como dice que obtenga la suma de números cualesquiera, entonces yo necesitaré que el usuario ingrese esos números. Entonces no los inicializo, digamos, de manera predeterminada, sino que solicito mediante la palabra reservada de escribir que se ingrese primer número, por ejemplo. Esto se puede hacer de dos formas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir ingrese el primer número, lo solicito mediante la palabra escribir y obviamente paso a leerlo, ¿no? Leer N1, punto y coma. En este caso estoy usando pues las especificaciones de un método estricto para poder trabajar, digamos, con PCI. Por eso es que me obliga a poner puntos y comas. Aunque normalmente en PCI no se colocan puntos y comas. Ya en algoritmos, digamos, en pseudocódigo no se colocan puntos y comas, sino que es una forma de acostumbrarnos en cierto modo también cuando lo trabajamos en el lenguaje Java. Pero bueno, eso es, digamos, es un elemento que se puede considerar. Ahora, para solicitar el segundo número podemos copiar estas dos instrucciones y le podemos acá ingrese segundo número, de manera que acá leo el segundo número. También puedo solicitar de manera directa que se ingresen los dos números y leo tanto el número uno como el número 2 en ese orden. Si son muchos números los que voy a ingresar, entonces yo podría decir de repente que se ingresen tantos números como necesite y los leo así uno por uno separados por coma. O sea, por decir, ¿no? N1, N2, y etcétera. Pero como en este caso son dos números nada más, no me va a hacer mucho problema y voy a leerlos de manera, digamos, individual. Ahora, el proceso sería que sume esos dos números. Por lo tanto, yo necesito una variable de salida, que en este caso se va a llamar, podría llamarle suma, pero voy a tener un problema con el nombre del proceso. ¿Ya? Entonces voy a llamarle sum, por ejemplo, y lo voy a definir como entero, ya que las variables que estoy declarando de entrada son enteras, así que la variable de salida sería también entera. Por lo tanto, le digo sum es igual, ¿no? Este símbolo sale de colocar el símbolo menor y luego un guión. Solo que cuando se trabaja con PSeInt, el PSeInt automáticamente transforma esos dos símbolos o esos dos caracteres en una flecha, como se ve a continuación, una flechita, como se aprecia ahí, ¿ves? Una flechita apuntando hacia la izquierda.
Entonces le decimos sum es igual a, y le decimos n1 más n2. Por lo tanto ya tenemos la sumatoria y lo único que nos queda es decirle escribir ingrese, perdón, la suma de, y esto se puede concatenar. Por ejemplo, si tú quieres concatenar y que te diga la suma de tal número más tal número es tanto, tú puedes hacer esto, ¿no? Coma, dejándole un espacio para que no esté todo pegado, y acá le dices la suma de n1, coma, le puedes concatenar más, o si quieres le pones el signo más, entre comillas, para representarlo como cadena, y luego le dices concatenado, perdón, coma, acá mismo le puedes poner, ¿no? Es, dos puntos, disculpa, me estoy omitiendo el número. La suma de n1, sí, estoy omitiendo el otro número. La suma de n1 más n2, o sea, ahí me va a decir la suma de tal número que ingresó el usuario más el segundo número, coma, es, dos puntos, dejo espacios para que no esté todo pegado el mensaje, y acá le pongo coma y le pongo sum, que sería el resultado, ¿no? Que es este de acá. Entonces va a decir la suma de tal número más tal número es la sumatoria. ¿Ve? Entonces con eso deberíamos tener el ejercicio. Ahora, si yo lo ejecuto, por ejemplo, voy a tener acá, ¿no? Ejecuté con este botón de ejecutar que está en la parte superior, y luego acá le puedo agrandar un poco la pantalla con control y la ruedita del mouse puedo aumentar un poco el tamaño de la fuente, y acá le digo, por ejemplo, no sé, pues 95, enter. Ahora me dice ingrese segundo número, 160, ¿no? Entonces la suma de 95 más 160 es 255. Eso lo va a dar de manera automática, tomando en cuenta que las palabras que nosotros usamos aquí obviamente son las palabras reservadas que se utilizan en pseudocódigo, y dándonos cuenta de todas maneras que esto no es un lenguaje de programación, sino simplemente un programa que ejecuta pseudocódigo como si fuera un lenguaje de programación. Permite que tú puedas revisar si tu pseudocódigo está bien, si tu paso a paso está bien. Eso es lo que hace el PC. Ahora, si yo ya lo ejecuté en este punto, la idea es poder ver que también se puede ejecutar acá abajo, ¿no? Desde Java. Entonces, para eso tengo mi Notepad. Ahora, yo puedo trabajar este mismo ejercicio usando dos clases específicas. Por ejemplo, puedo usar, por ejemplo, Scanner, ¿no? Que se encuentra dentro de los packages java.util, o puedo usar el JActionPaint que está dentro de javax.swing. Entonces, normalmente, digamos, para trabajar desde la misma pantalla en Java, se suele usar Scanner para que suceda algo así como cuando ejecuté en PC, ¿no? Que cuando ejecuto puedo ingresar así en pantalla los datos. Entonces, algo así más o menos puedo trabajar con Scanner. Pero JActionPaint es una forma de trabajar con cuadros de diálogo. De manera que cuando yo ejecute mi aplicación, lo que me va a salir es una ventanita de diálogo que me va a pedir que ingrese datos. Entonces, vamos a probar primero con Scanner, ¿no? Con Scanner nosotros tenemos que manejar primero una estructura, obviamente, dentro del blog de notas, que es la estructura de la clase con el título. Y acá el título le vamos a poner el mismo título que está acá, ¿no? En el PC. Vamos a llamarle así suma. La clase debe estar escrita siempre con mayúscula, porque toda clase, digamos, en programación se escribe así. Ahora, la clase debe tener un método constructor, en este caso un método inicializador, que es el método main, que es un método estático. Y este método es principal para que pueda ejecutarse en nuestra aplicación. Entonces, digamos que estas líneas de código, estas 5 líneas, incluyendo las llaves, son requeridas siempre que vas a trabajar un código desde un blog de notas. Cosa que todo lo que tú escribas aquí dentro puede ejecutarse. Bien, ahora, como vamos a trabajar primero con Scanner, entonces aquí encima de la línea 1, vamos a dar enter ahí para bajar, encima vamos a hacer una importación java.util, como nos dice acá la indicación, java.util. Y asimismo, dentro de java.util vamos a llamar a scanner, punto y coma.
Entonces, acá en Java, por ser un lenguaje de programación, acá sí es importante usar puntos. También usar llaves abiertas y llaves cerradas. Sobre todo, tener en cuenta que la mayúscula y la minúscula son bastante importantes, porque los nombres tienen que ser escritos tal y cual han sido definidos, ¿no? Un nombre en mayúscula es totalmente diferente a un nombre escrito en minúscula. Entonces hay que tener en cuenta eso. Eso de repente no sucede pues acá, pues, ¿no? En pseudocódigo. Pero como acá en pseudocódigo estamos en modo estricto, por ahí que sí va a tomar en cuenta de repente la mayúscula y la minúscula. Bien, Java es un lenguaje case sensitive que trabaja con mayúscula y minúscula, ¿no? Identifica. Y algo que también de repente me estaba olvidando indicar es que dentro del Notepad, acá en el menú lenguaje, en el menú language, debemos indicar, por ejemplo, que vamos a trabajar con Java, ¿no? Acá ponemos la letra J y buscamos ahí Java. Acá tú puedes elegir cualquier lenguaje con el cual quieras trabajar. Entonces el Notepad más. Entonces, como yo he elegido acá Java, obviamente voy a trabajar con esa nomenclatura y bueno, pues los colores y todo va a salir de acuerdo al lenguaje. Ahora, acá dentro de este procedimiento principal voy a escribir el código de la sumatoria. Entonces, como ya hice la importación Scanner, lo primero que voy a hacer acá entonces va a ser definir mis dos variables N1 y N2, ¿no? Que son de entrada. ¿Cómo las defino en Java? En Java se define colocando primero el tipo de dato. Ambas son enteros, así que le decimos acá int y decimos N1, N2, punto y coma. Ahora, luego podemos definir las variables de salida. La variable de salida, única variable, es la variable sum, así que también la definimos de tipo entero. Pero como vamos a trabajar con scanner, es necesario definir una variable eh, para esta clase, ¿no? Una variable de instancia. Entonces acá lo que tenemos que hacer es decir, por ejemplo, scanner, declaramos una variable, por ejemplo, sc de scanner y leer, por ejemplo, o lector, si quieres le pones el problema, igual a new de scanner. Y scanner se le debe indicar aquí dentro, en el constructor de la clase, se le debe indicar con qué se va a trabajar, con ingreso de datos. Entonces le dice system.in para indicar que se va a trabajar con ingreso de datos a través de la clase scanner, que es la que va a leer los datos. Ahora, ya tengo mis dos variables definidas acá de entrada, mi variable de salida, pero esta variable de acá no aparece en el pseudocódigo. Lo que pasa es que en pseudocódigo no trabajo con scanner, pero como en Java necesito trabajar con scanner, es obligatorio crear esta variable. Es una variable de instancia, porque a través de la variable yo puedo utilizar los elementos de la clase scanner. Ya más adelante pues estaría viendo un poco acerca del tema de clases y esos elementos. Bien, entonces lo que voy a decir acá es que necesito que en pantalla me aparezca la solicitud de ingresar el primer número. Así que me puedo copiar ese mensaje si quiero. Y en Java yo tengo que hacer algo como esto, ¿no? Por ejemplo, system.out.println, que significa imprimir. Entonces, imprimir en pantalla, imprimir una línea, ¿no? Y acá le digo entre comillas el mensaje. Ingrese el primer número. Cierro, punto y coma. Entonces, lo que estoy solicitando ahí es que se ingrese el primer número. O sea, acá yo digo escribir, pero traducido a Java, yo tengo que decir así. Porque en Java esta instrucción me indica que va a imprimir algo en pantalla. Ahora, ¿cómo leo el valor que me está solicitando? Como tengo mi variable scanner, le digo así, ¿no? Mi N1, mi variable N1, va a ser igual a ¿qué? A sc leer punto. Y como voy a trabajar con un valor de tipo entero, entonces yo puedo usar, por ejemplo, acá el nextInt, el método nextInt, porque voy a trabajar con valores enteros. Y hay que tener en cuenta que cuando se trabaja con scanner, por ejemplo, ¿no? Acá lo puedo poner, con scanner, se puede trabajar con métodos como por ejemplo el nextInt para trabajar con enteros. Si vas a trabajar con decimales, tipo de dato, utilizarías el nextDouble. ¿Ok? Si vas a trabajar, por ejemplo, con cadenas, con texto, trabajas next, o si quieres puedes trabajar nextLine.
¿ok? Y eso va a ser de acuerdo al tipo de dato. Entonces son los principales, ¿no? Por ejemplo, entero, real, cadena puede ser cualquiera de estos dos. Lo que pasa es que next te puede leer cadenas por separado y nextLine puede leer toda la cadena así tenga varias palabras en su interior. Entonces son elementos que podemos considerar. Pero como en este caso ambas variables de entrada son enteras, entonces tenemos que trabajar con nextIn para el tipo de dato. Luego podemos copiar estas dos líneas y las pegamos acá abajo, diciendo que se ingrese el segundo número. De manera que acá digo que n2 es igual a scanner o scleer.nextIn. Entonces ya hice esto, ¿no? Claro, en pseudocódigo digo leer, pero en lenguaje de programación tengo que expresarlo de esta manera. Que cada variable sea igual a lo que el escáner lea en pantalla, o sea, lo que el usuario ingrese. Luego me dice que haga la sumatoria, esto de acá. Esto se puede traducir casi igual, porque yo lo puedo copiar y lo puedo pegar acá. Esto es casi igual, con la salvedad de que esto debe ser así, ¿no? Para asignar, yo uso el signo igual y no esta flecha como se usa en pseudocódigo. Bien, ahora, si quiero escribir, bueno, ya sabes que para escribir usas esto, ¿no? System, lo puedes poner acá, ¿ok? System.out.println y acá le dices, por ejemplo, en vez de decirle ingrese el primer número, podrías copiar todo esto que está acá, ¿no? Podrías copiar todo tal cual, pero hay que hacer una diferencia. Lo que pasa es que, por ejemplo, en pseudocódigo para concatenar se usa la coma, pero en Java para concatenar usamos el signo más. En vez de las comas que puse acá, tengo que usar el signo más. Lo sustituyo y ahí ya le estoy diciendo, ¿no? La suma de concatenado con n1 más concatenado, ¿no? Con el signo más, que es una cadena, de todo lo que va entre comillas es cadena, concatenado con n2, concatenado con es, concatenado con sum. Eso me va a dar el resultado. Ahora, lo que pasa es que, por ejemplo, esto hay que grabarlo, ¿no? Hay que grabarlo en un formato de Java. Y para grabarlo en un formato de Java, lo que vamos a hacer, por ejemplo, acá, archivo, ¿no? Estamos yéndonos al menú archivo, por ejemplo, ¿ok? Y le decimos guardar como. O guardar si quiere, porque ese no lo hemos grabado hasta ahorita. Bien, le decimos guardar como. Vamos a darle ahí. Y nos va a aparecer, por ejemplo, digamos una dirección. Acá yo le voy a pegar la dirección de dónde voy a grabar los ejercicios. Por ejemplo. Entonces yo voy a crear acá una carpeta. Como esto es, por ejemplo, Java. Como esto es, por ejemplo, Java, yo voy a decirle, por ejemplo, acá, ¿no? Aplicaciones Java. Pero también necesito una carpetita para las aplicaciones de PC. Podría adelantarme de repente y poner, aunque no he grabado el otro archivo, aplicaciones PS, aplicaciones PS, PSEIN. Está, listo. Entonces entro a aplicaciones Java porque voy a grabar el archivo de Java y acá importante es que coloquemos el mismo nombre. O sea, si acá dice suma, ¿no? En la clase debe estar escrito tal cual aquí, suma. Y tiene que estar escrito igual, mayúscula, minúscula, porque el nombre que tú pongas aquí en el archivo debe comprobar el mismo nombre de la clase. Entonces, si el nombre del archivo y el nombre de la clase son diferentes, porque acá le pusiste de repente minúscula, entonces no va a funcionar. Tiene que estar escrito igual. ¿Ok? Tiene que estar escrito de la misma forma. Luego le decimos entonces grabar. ¿Está? Y ya está grabado, ¿no? Ahí está el archivo. Ahora, este programa de Pacing también si quieres lo grabamos. Guardar, lo pegamos aquí. Estructuras secuenciales, aplicaciones Pacing. Y lo podemos grabar con el mismo nombre. Acá no hay problema si lo ponemos minúscula, mayúscula, porque acá el pseudocódigo no le interesa eso. Entonces grabamos. Ahí está, guardar. Bien. Y ya está grabado, ¿no? Y ya está grabado, por ejemplo, ahí el archivo. Entonces, ¿cómo lo ejecutamos digamos, cómo hacemos para ejecutar la aplicación acá en nuestra ventana de comandos? Y la ventana de comandos
sale con Windows R, por ejemplo, y acá escribe CMD, ¿no? Entonces cuando le das a aceptar, te sale tu ventana de comandos, que es esta de acá. Entonces, ahora, lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, la ventana de comandos en Windows 11 tiene la capacidad de que tú puedes, por ejemplo, crear varias pestañas en tu ventana de comandos. Por ejemplo, acá puedes decirle, quiero crear otra pestaña acá al costado, ¿no? Y tendría dos pestañas ahí, una para explorar y otra para, este, hacer la ejecución, si quiero. Son, simplemente es cuestión de validar. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este caso es, a ver, en la primera pestaña, no sé, pues se me ocurre decir, a ver, ¿dónde está la carpeta que, que yo había direccionado, ¿no? O sea, de repente puedo copiarla. Yo la tengo copiada acá, ahorita la voy a mostrar. Por ejemplo, puedo decirle así, ¿no? CD y pego ahí toda la dirección. La dirección es cdemos 1001 cox, acá también dice 1000, está mal la carpeta. Eh, Milcode, estructuras secuenciales, ¿no? Entonces, aplicaciones Java, doy enter y estoy en esa ubicación. El prompt me dice que estoy en esa ubicación. Ahora, si hago un dir, por ejemplo, ahí veo, por ejemplo, que tengo un archivo que se llama suma.java. ¿Lo puedo ejecutar? Sí, lo puedo ejecutar. Acá le digo, java suma.java para extraer primero la clase, ¿no? Java con C al final, espacio suma.java. Enter, me va a ejecutar ahí, ya extrajo la clase y yo puedo ver acá, por ejemplo, que me devuelve el prompt. Ahora, si yo hago otro dir aquí, si hago un dir nuevamente, voy a tener ahora dos archivos, mira, suma.java y suma.class. Te quiere decir que ya extrajo la clase. Ahora yo lo que puedo hacer es decir acá java suma.java, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, dependiendo también del ventana de comandos, o en algunos casos la configuración, hace de que tú no necesites poner esto, ¿no? De frente Java suma nada más y con eso ejecuta. Pero en este caso, como te repito, por la configuración, por ejemplo, hay que ponerle así punto Java. ¿Ya? Ahora, si a ti te da error al poner punto Java, quítale nada más así y con eso lo ejecutas. Bien, entonces yo le voy a poner acá punto Java, enter, y ahí lo va a ejecutar. Me dice ingrese el primer número, ¿no? Entonces le voy a decir, por ejemplo, 80, enter. 125, segundo número, enter. Entonces me dice, la suma de 80 más 125 es 205. Lo mismo que hice en la aplicación anterior, lo mismo estoy haciendo acá. La única diferencia es que estoy usando en este caso, bueno, el lenguaje de programación Java y estoy ejecutando esa aplicación desde una ventana de comandos. Bueno, esta pestaña, bueno, yo quería hacer, por ejemplo, acá explorar y acá ejecutar, ¿no? Pero también se puede cerrar. O sea, bueno, puedo hacerlo ahí mismo. Ahora, si te confunde de repente ver mucho código, tú puedes agarrar y hacer un CLS que hace que limpie toda la pantalla, ¿no? Vuelves otra vez al prompt y sigues trabajando. Y ahí puedes trabajar con las demás aplicaciones como gustes. Bien, entonces eso es cuando trabajamos con Scanner. Pero también habíamos dicho que podíamos trabajar con Hot Auction Paint. Y cuando trabajamos con Hot Auction Paint, por ejemplo, tenemos que hacer importación de javax.swing. Entonces, digamos que yo ahorita, por ejemplo, tengo a suma.java y se me ocurre crear otro archivo acá al costado, ¿no? Y le digo language j java para el lenguaje y hago una copia, ¿no? Hago una copia de todo esto, lo copio y lo pego tal cual. Pero voy a diferenciar de que acá en este caso no voy a usar Scanner, sino voy a usar pues J Auction Paint. ¿Ok? En los demás ejemplos vamos a centrarnos más en el uso de Scanner. Ahorita solamente por el primer ejemplo estamos trabajando ambos casos, pero ya de ahí nos vamos a centrar con el uso de Scanner porque Hot Auction Paint mayormente se trabaja a través de aplicaciones Windows, aplicaciones que tienen gráfica. Bien, entonces vamos a hacer el ejemplo por única vez. Ahora, Hot Auction Paint, por ejemplo, no está en Java útil, está en Java Swing. Entonces copiamos esto y tendría que estar acá en Java Swing, ¿ok? Hot Auction Paint. Y para Hot Auction Paint no es necesario usar pues una
una clase o una, digamos, una variable de instancia. Así que en este caso esta variable de instancia ya no lo necesito. Voy a trabajar con JActionPaint. Y cuando trabajo con JActionPaint, yo digo, por ejemplo, ¿no? Este, ya no diría imprimir así, sino diría, por ejemplo, algo como esto. Voy a borrar esta solicitud de acá. O antes de borrarla voy a decir así, ¿no? N1 es igual a, y acá le digo así, JActionPaint.show input dialog. ¿Ok? Hay que tener en cuenta la mayúscula y la minúscula, ¿no? Hay que tener bastante en cuenta la mayúscula y la minúscula. Mira, input empieza con mayúscula, dialog también empieza con mayúscula, pero show empieza en minúscula porque es un método. Entonces acá se le dice, le ponemos todo esto. Ya está. O sea, N1 va a ser igual a la solicitud del JActionPaint que me pide que ingrese el primer número. Lo mismo puedo agarrar y copiarlo para el segundo número. De modo que esto ya no sirve y esto tampoco. Y acá me quedo con N2, indicando que N1 solicita el primer número y N2 solicita el segundo. Pero acá también va a haber un detalle, que como N1 y N2 son enteros, ¿ok? Entonces JActionPaint trabaja con cadenas. JActionPaint trabaja con ingreso de cadenas en el caso del Show Input Dialog, ¿no? Show Input Dialog pide cadenas, ingreso de cadena. Entonces, una cadena no puede ser introducida en una variable de tipo numérico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Usar la clase integer en este caso, porque voy a trabajar con variables enteras. Entonces, integer.parseInt. Y fíjate que estoy usando también mayúscula y minúscula, ¿no? Y al final todo el JActionPaint lo encierro entre paréntesis. Quedaría de esta forma. Es un poquito más largo, ¿no? ¿Ah? Es un poco más largo. Entonces, para no complicarme, voy a copiar esto y lo voy a pegar acá, cambiando los valores. Esto es segundo número y esto es N2. ¿Sí? Quedando de esa forma mi ingreso, ¿no? De datos. Primer número, segundo número. ¿Ya? Entonces, igual, lo demás queda igual. Suma y muestra en pantalla el resultado. Perfecto. Ahora, la solicitud ya se da en estos casos, pero también hay que tener en cuenta que cuando se trabaja con JActionPaint, al igual que con Scanner, que tiene sus métodos nextIn, nextDouble o next o nextLine, por ejemplo, para el caso de trabajar con parseos, por ejemplo, o conversores, se tiene que trabajar, por ejemplo, en este caso, si vas a trabajar con entero, dices integer, clase integer y accedes al método parseInt. Son convertidores, ¿no? Conversores. En el caso de trabajar con un decimal, dices double, clase double y el método parseDouble. Si vas a trabajar, por ejemplo, con cadenas, no es necesario parsear porque esto es una cadena. Para una cadena ya no es necesario parsear, ¿no? Entonces, integer tienes así, double tienes de esta forma. Y así, ¿no? O sea, dependiendo del tipo de dato. Ahora, ¿cómo ejecutamos esto? Hay que cambiar el nombre porque yo no puedo tener dos archivos que se llamen suma. Así que a este le voy a llamar, no sé, pues suma 02 le pondré, por ejemplo. Ya. Archivo guardar como. Y lo grabo acá, igual como suma 02 en aplicaciones Java. Grabar, teniendo en cuenta siempre la mayúscula y la minúscula. Y ahora acá, en la ventana de comandos, hago un dir y veo, por ejemplo, que tengo a suma 2. Acá está, ¿no? Suma 2. Entonces, lo invoco diciendo java suma 02.java. Primero para extraer la clase, ¿no? Uso java. Doy enter y de repente me va a salir error, ¿no? A ver, vamos a ver. Acá dice que hay un error. ¿Por qué? Porque a ver, integer.parseInt. Ya, acá nos dice, por ejemplo, bueno, estamos retomando un poco, ¿no? ParseInt, ya. Veamos acá el código. Ya, el error está acá.
Lo que pasa es que yo lo copié de acá, ¿no? Javax.swing. Y acá swing es minúscula. Acá también es minúscula. ¿Ves? Hay que respetar la mayúscula y la minúscula. Vamos a grabar otra vez por si acaso. Archivo guardar. Y verificamos acá. A ver. Buscamos Javax suma 02.java. Enter. Ya salió, mira. El error cuál era. Lo que pasa es que no reconocía el símbolo, dice. ¿Por qué? Porque estaba escrito acá con mayúscula. El swing lo había escrito con mayúscula la primera. Ya, ahora sí, Java, pero sin la C. Enter. Y ahí sale, ¿no? El mensajito, mira. Mira este mensajito. Entonces acá me dice, ingresa el primer número. A ver, 29. Enter. Ingresa el segundo número. Ahí pide el segundo número. 162. Enter. Entonces la suma de 29 más 162 es 191. Y me regresa el prompt nuevamente acá. Entonces ya terminó la ejecución. ¿Te das cuenta? Entonces puedes utilizar tanto Scanner como Hot Auction Paint, pero el detalle es que tienes que fijarte obviamente cuáles son las características de usar cada uno de esas clases, ¿no? Tanto para Scanner como para Hot Auction Paint. Digamos que con Scanner se trabaja un poco más directo porque estás trabajando en consola, que con Hot Auction Paint tienes que mostrar, digamos, el cuadro de diálogo y asociarlo de frente a las variables, ¿no? Y tienes que hacer una conversión para cada caso. Bien, entonces con esto tenemos el primer ejemplo que ya está desarrollado en PC y también desarrollado en Java. Bien, espero que les sea de utilidad y no es el único ejemplo, voy a estar subiendo, de prefer- digamos de preferencia diariamente. Voy a tratar de subir diariamente un video tras otro y así para que lleguemos a acaparar no solamente en el tema de estructuras secuenciales, porque todo esto es estructuras secuenciales. Vamos a ver también videos para estructuras condicionales, repetitivas y demás, ¿sí? Espero que les sea de utilidad el video y la explicación y ya nos estamos viendo en un siguiente video tutorial. No dejen igual de suscribirse a la página del canal de YouTube, la página de Facebook y revisar también la página de Google, las cuales se encuentran en la parte inferior de este video tutorial. Bien, muchas gracias. Nos vemos.